El perdón, capítulo 8. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Algunos ejemplos de perdón. San Juan Gualberto perdona a un amigo y recibe una gran recompensa. Lo más famoso de este santo es lo que le sucedió un Viernes Santo. Iba por un camino rodeado de varios militares amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón con el asesino de su hermano. El enemigo no tenía para dónde huir y Juan dispuso matarlo allí mismo, pero a aquel hombre se le ocurrió una feliz idea. Se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo: Juan, hoy es Viernes Santo, por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Al ver Gualberto aquellos brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado, se bajó de su caballo, abrazó a su enemigo y le dijo: por amor a Cristo te perdono. Siguió su camino y al llegar a la próxima iglesia, se arrodilló ante la imagen de Cristo crucificado y le pareció que Jesús inclinaba la cabeza y le decía: gracias, Juan. Desde aquel día, su vida cambió por completo. En premio de su buena acción, Jesús le concedió la vocación y el joven guerrero dejó sus uniformes militares y sus armas y se fue al convento de los monjes benedictinos de su ciudad a pedir que lo admitieran de religioso, y llegó a ser un gran santo. Noticias graves. El capítulo 28 del hermoso libro del eclesiástico en la Santa Biblia dice: quien se venga de los demás recibirá fuertes sanciones de parte del Señor, que le tomará cuenta de sus pecados. Si perdonamos al prójimo las ofensas que él que ha hecho, también tus pecados serán perdonados. Sigues guardando rencor contra el prójimo y te atreverás a pedir a Dios que te perdone. No tienes misericordia con tus semejantes y te atreverás a pedir que el Señor tenga misericordia contigo y con tus pecados. Acuérdate de lo que te espera al final de la vida y así nunca tendrás odio. ¿Habrá alguna persona a la cual yo no le he perdonado? Voy a quitar de mi recuerdo las ofensas que me hicieron en la vida pasada. ¿Son mis padres o alguno que me trató mal? ¿O alguien que me robó o me hizo perder dinero? ¿O una persona que habló mal de mí? Voy a hacer en mi memoria una lista de esas personas y rezaré por ellas a Jesucristo para que Él las perdone y para que yo las perdone también por completo desde hoy mismo y no les vuelva a tener antipatía. Jesús también me va a decir a mí muchas gracias y muchas felicitaciones. Si perdono a los que me han ofendido y rezo por ellos, la medida que ustedes usen para dar a los demás, la usarán también para darles a ustedes. Si al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿recuerdas que estás enojado con otro? Deja tu ofrenda ante el altar,
y vete primero a hacer las paces con el otro. Mírenlo y lancen la pedrada. Dos jóvenes alumnos se desafiaron pelear y se fueron a un campo a golpearse a pedradas. El jovencito Santo Domingo Sabio se colocó en medio de los dos peleadores con un crucifijo en las manos y les dijo: antes de lanzarse la primera piedra, miren a este Cristo y digan: Jesús murió perdonando y yo no quiero perdonar a mi compañero. Estas palabras desarmaron a los airados jóvenes, soltaron las piedras, se dieron la mano y volvieron a ser amigos. Castigo por otra causa. El mariscal Pelicier, gobernador de Argel, tuvo que reprochar un día a un oficial. Este se encolerizó tanto que sacó el revólver para dispararle, pero el arma no disparó. El mariscal le dijo entonces: teniente, 30 días de arresto por tener sus armas en tan mal estado. Terrible consecuencia. En la ciudad de Antioquía, un líder católico fue apresado por ser perseguidor de Cristo y lo llevaban hacia el sitio de martirio. Demostraba mucho valor y la gente se admiraba y lo envidiaba al ver que dentro de muy poco tiempo ya sería un mártir y su alma volaría al cielo para ser feliz para siempre. Pero por el camino hacia el martirio le salió al encuentro un hombre que antes lo había insultado e injuriado gravemente, y arrodillándose ante él le pedía perdón humildemente. El líder no quiso perdonarlo, y sucedió que, llegado al sitio del martirio, al ver el hacha del verdugo sintió un terrible miedo, renegó de su religión y se volvió un apóstata renegado. No quiso perdonar a quien le había ofendido, y Dios no le concedió la gloria del martirio. Nobleza de ánimo. En el año 1060, el diácono Arialdo fue herido horriblemente por odio a la fe. La muchedumbre enfurecida se dirigió hacia donde estaban los enemigos para vengar esta ofensa, pero el diácono, aún ensangrentado, se les presentó y les dijo: hermanos míos, hay que amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian. Y los detuvo. El escritor Manzoni hacía rezar a sus hijitos con esta intención: encomendemos a los que nos han hecho mal y a los que no nos quieren. Un pobre preguntó al sabio Diógenes: ¿cómo puedo vengarme de un enemigo? Y él le respondió: volviéndolo amigo y tratándolo muy bien. Uno decía: yo no me rebajo a tratar bien a los que me han ofendido. Y otro contestó: ¿y qué tal que Dios te dijera también eso a ti, que tanto lo has ofendido? La fórmula bíblica que debemos recordar siempre para perdonar: 70 veces 7. Pedro preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo que soy. San Cristóbal, el gigante tan forzudo, iba por una plaza y un atrevido le dio tremenda cachetada. Cristóbal reaccionó lleno de cólera, derribó de un golpe al atacante y sacando la espada se disponía a matarlo. La gente le gritaba, mátalo, mátalo, que es un delincuente. Pero en ese momento se acordó de aquello que dijo Jesús cuando narró la parábola del empleado que no quiso perdonar a uno que le debía 100 monedas y en castigo tampoco a él le fue perdonada su deuda. Algo semejante le sucederá a ustedes si no perdonan de corazón a los que los ofenden. Y guardando la espada, se volvió hacia el pueblo y dijo, no puedo vengarme porque soy cristiano católico. Amar a los enemigos y perdonarlos no es fácil. Si lo fuera, no insistiría tanto nuestro Señor recomendándolo. En el día del juicio no muy lejano para algunos de nosotros, Dios nos dirá, dime con qué medida concedías el perdón a los demás para emplear yo esa misma medida al perdonarte tus pecados. Algo aterrador. Da susto pensar en la deuda tan enorme que tenemos para con Dios y que tendremos que saldar en el día del juicio, mucho más que la de aquel de la parábola que le debía al jefe 10,000 talentos, 10,000 costalados de dinero. Tenemos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pecados solos, pecados con otros, pecados en casa y afuera, pecados de niños, de jóvenes, de viejos. Y Dios se inclina a perdonarnos. Pero lo grave es que nosotros hagamos como el empleado aquel al que le fueron perdonados los 10,000 talentos, que nos neguemos a perdonar a los que nos deben algo a nosotros o nos han ofendido. Nos sirve la sangre de disgusto cuando pensamos en este desagradecido que después de haber obtenido el perdón de tantos millones, se niega a perdonar unas cuantas monedas. Pero ese somos nosotros. Las ofensas que nos han hecho los demás son muy leves y pequeñas en comparación de las que nosotros le hemos hecho a Dios. ¿Por qué no perdonar entonces también nosotros? Noticias. Algunas personas no quieren perdonar porque piensan que pierden al perdonar. Perdonar no es perder, perdonar es ganar, perdonar es sanar, porque nos libra de nuestros odios y resentimientos, nos asemeja a Jesús y nos consigue el perdón de Dios. Ni las oraciones, ni los ayunos, ni las limosnas nos salvarán el día del juicio si no hemos perdonado. Esta noticia no es mía, es del juez que nos va a juzgar, el cual prometió. Tampoco mi Padre Celestial los perdonará si no perdonan a los demás. Cuando usted vea que su vida espiritual
está estancada, pregúntese, Señor, ¿qué será lo que no he perdonado? Mientras tengamos algo que no perdonamos, corremos el riesgo de no ser perdonados por Dios. ¿Cuántas veces demostramos que no hemos olvidado una ofensa y que tenemos muy bien fresquita? Al recordar una ofensa recibida debemos pensar, esta ofensa no fue para mí daño, sino para ganar mayores premios para el cielo. ¿Por qué disgustarme entonces por eso? Algunas personas son controladas por el mal recuerdo de una ofensa recibida y este mal recuerdo las detiene y les amarga la vida. Quienes nos hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndonos daño en el presente si no recordamos con amargura sus ofensas. Lo pasado no lo podemos cambiar a base de recordarlo con amargura. Eso sería supremamente dañoso. Pero si de ese recuerdo sacamos buenos propósitos para el futuro, entonces sí nos puede aprovechar. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Alabado sea Jesucristo.